Vivimos en un mundo enteramente masónico. George Soros es el anticristo. La modernidad es el triunfo del mal. La democracia es el peor sistema imaginable. El mundo está gobernado por la judería. La raza blanca es claramente superior, y a las pruebas me remito. Todos los musulmanes legitiman la guerra santa. La música negra embrutece y pervierte a nuestros jóvenes. Los marxistas dominan la cultura, la política, los medios y la economía. Esto último vale también para los masones o judíos. Bueno, vale también para todos a la vez. Como ya habréis imaginado, este tipo de afirmaciones son las que caracterizan a nuestro protagonista de hoy. Pero empecemos por intentar responder a la pregunta que da título a este vídeo. ¿Qué es un derechairo? Como el propio nombre indica, vendría a ser más o menos lo mismo que un chairo a secas, es decir, el equivalente a un perro flauta, pero con otras ideas, o mejor dicho, con otras manías y obsesiones, porque tan siquiera merecen llamarse ideas. Sé que a muchos les chocará que puedan ser equivalentes aun teniendo ideas opuestas, que no siempre lo son tanto. Pero la razón de que no le conceda tanta importancia al contenido de sus respectivos discursos es porque lo que más caracteriza al chairo de izquierdas o de derechas es un tipo de actitud que podría describirse en pocas palabras como sectaria, dogmática y fanática. En definitiva, poco racional y poco dialogante. Nos referimos a esos individuos que creen saber prácticamente todo lo que hace falta saber. Esas personas o personajes que asumen una certeza desproporcionada sobre sus convicciones. Y es que, como reza la famosa sentencia de Bertrand Russell, el problema con el mundo es que los inteligentes están llenos de dudas y los estúpidos están seguros de todo. Pero si hay chairos de izquierdas y de derechas, también entre los segundos podremos identificar distintos grupos. Al fin y al cabo, ocurre lo mismo que con las ideologías políticas en general. Pues hay muchas clases de izquierdas y derechas y prácticamente cada una de ellas tiene su versión chaira. Así están los derechairos procapitalistas, los derechairos anticapitalistas, los derechairos supremacistas, los fundamentalistas católicos, los evangélicos, los judeófobos, islamófobos y muchos otros. Además, este catálogo de opciones no son mutuamente excluyentes y uno puede convertirse o bien en un loquito especializado en un solo delirio o bien en un loquito multidisciplinar. No hay apenas límite al número de fundamentalismos y conspiracionismos que una misma persona puede sostener. Lo cual me lleva a un asunto que no querría dejar de mencionar, porque si hay una cosa que me llama especialmente la atención es ver cómo los más vehementes defensores de la fe cristiana desoyen las enseñanzas más centrales de Cristo. Me refiero a que esa arrogancia, esa soberbia que muestran al pretender haber dado con la clave de todos nuestros problemas, les convierte en perfectos ejemplos de lo que es un mal cristiano. Reaccionarios españoles bien conocidos como Juan Manuel de Prada, Fernando Paz o García Serrano son el mejor paradigma de ello. Y cuidado, que no digo que sean personas ignorantes, de hecho son los tres bastante cultos. Pero la certeza que asumen acerca de tantas cosas y la manera en que se atreven a juzgar a los socialistas o a los liberales se da de patadas con los valores que supuestamente defiende el cristianismo. El periodista Juan José Chinchetru señalaba muy acertadamente que este tipo de intelectuales pretenden ser muy cristianos, pero se pasan el día odiando. Además de juzgando y siendo soberbios, me permito añadir. 3 pecados nada pequeños para cualquiera que se tome el cristianismo en serio. Pero como ellos los hay a patadas, supuestos cristianos que se revuelcan en el fango del discurso de odio, del juicio moral y de la arrogancia más prometeica, por no decir luciferina, creyendo haber dado con la explicación definitiva a los acontecimientos históricos, creyendo haber hallado la razón última de que la historia se haya desarrollado de una manera y no de otra. Los masones, los liberales y o los marxistas son el chivo expiatorio sobre el que cargan todas las culpas, adjudicándoles una inteligencia estratégica casi sobrehumana, ya que estos 3 pequeños grupos habrían logrado ellos solos dirigir al mundo justo por donde ellos querían. Como diría Aníbal, me encanta cuando los planes salen bien.
Aquellos 3 o 4 chivos expiatorios serían entonces los arquitectos de la modernidad, algo así como los modernos demiurgos. No habría nada, pues, de espontáneo o azaroso en los acontecimientos desarrollados a partir de la Ilustración y la Revolución Francesa. Todo respondería milimétricamente al elaborado y maléfico plan masónico. Pero nos falta un chivo expiatorio muy socorrido que por fortuna aquellos 3 derechairos españoles no incluyen en su relato. Me refiero, cómo no, a los judíos. Quizá le dedique un podcast entero a este asunto porque es más complejo y tiene más matices de lo que muchos piensan. Por el momento solo adelantaré que los judíos, como los burgueses o los capitalistas, son el chivo expiatorio perfecto. Constituyen una minoría presente en casi todos los países de Occidente, tienen de media mayor éxito profesional y por tanto mayor nivel de renta, y puesto que los motivos de que esto haya acabado siendo así no son fáciles de comprender sin ponerse a estudiar el tema a fondo, es muy común el suponer que ese grupo selecto etnorreligioso participa de una conjura contra los gentiles. Y es que la raza es otro asunto ineludible cuando hablamos de derechairos. Muchos de ellos, tanto procapitalistas como anticapitalistas, así como de otras vertientes, están convencidos de que hay una relación directa entre los genes caucásicos y la civilización que ha surgido en Europa. Omiten factores obvios pero inconvenientes para su cosmovisión, como son la geografía, el clima o la historia. No es casual que en torno al Mediterráneo o dentro del continente euroasiático fuera donde se desarrollaron más rápido las culturas. Pues son evidentes las ventajas geográficas que ofrece un pequeño y tranquilo mar frente a un gran y revuelto océano. Lo mismo que un continente que se extiende de este a oeste frente a uno que lo hace de norte a sur. En este caso se trataría de una ventaja climática, aunque también necesariamente vinculada a la geografía, ya que trasladarse de un lugar a otro y tejer redes comerciales y de comunicación con otras culturas siempre ha resultado más fácil dentro de las mismas latitudes. Eso sin olvidarnos, volviendo a lo puramente geográfico, del completo aislamiento en el que vivió América gran parte de su historia y el más parcial que vivieron también muchas zonas de África. Tanto en Eurasia en general como en el Mediterráneo en particular, la comunicación e intercambio cultural era más rápido y menos costoso. Quizá la raza influya en el desarrollo de las culturas, no lo descarto, pero desde luego influyen también muchos otros factores. Y es que, aun en el caso de que quedara demostrado que otras razas fuesen de media menos inteligentes, más agresivas o menos disciplinadas, sabemos de todas formas que esa diferencia no es tan grande, nunca podrá ser tan grande como para poder prejuzgar las características de un individuo en base al promedio de su raza. Para ello serían necesarios unos cálculos tan complejos que la mayoría de supremacistas científicos tan siquiera concibe. Y en cualquier caso hablaríamos de probabilidad, con lo que tampoco realizando esos cálculos habría ninguna garantía de acierto. Las razas están compuestas por millones y millones de individuos, y nadie es tan brillante como para acertar en sus prejuicios acerca de cada uno de aquellos individuos. Por más grande que fuera, por ejemplo, la diferencia de coeficiente intelectual entre blancos y negros, igualmente habría infinidad de negros que fuesen más inteligentes que infinidad de blancos. Por lo tanto, la ciencia genética y antropológica, aun cuando lograra llegar a conclusiones más firmes que las actuales, no podría ser un pretexto para el prejuicio o la discriminación racial. En resumen, esa excusa no sirve. Y lo mismo en lo referente a los sexos o a las orientaciones sexuales. Los promedios no son tan dispares como para poder prejuzgar acertadamente a todos o a la mayoría de los individuos. Ya por último me gustaría analizar uno de los tics que más caracterizan a los chairos en general, como es el maniqueísmo. Recordarán que en uno de mis primeros vídeos, titulado Dos Españas, analicé la forma en que Juan Manuel de Prada deformaba la historia reciente a su conveniencia, de tal forma que en su conveniente análisis aparecían dos bandos claramente enfrentados. Por un lado, el orden cristiano, que él defiende, y por el otro, el orden liberal masónico marxista,
cuyo principal objetivo es acabar con la cristiandad. El maniqueo es incapaz de concebir que exista un tercer bando, un cuarto o muchos más, como dije también en el podcast dedicado al feminismo. Le es más sencillo distorsionar la historia, así como forzar las ideas y los hechos, de tal manera que todos los que no piensan como él queden agrupados en un único bando, por más divergentes que sean sus posturas. O si no, ¿de dónde creen que viene el nombre de este canal? Fueron justamente estos derechistas sectarios quienes empezaron a acusarme de ambiguo y equidistante por no ser tan chairo y tan maniqueo como ellos. Por dudar, por ejemplo, de que todo izquierdista sea un hijo de Satanás que desea destruir todo lo que es bueno, bello y verdadero. O por negar que todas las corrientes feministas representen en el fondo exactamente lo mismo, que todo musulmán es igual de integrista y belicoso, o que los judíos sean los culpables de todos los males que nos asolan. No son capaces de concebir que puedas disentir de algunas de sus opiniones sin disentir necesariamente de todas ellas. No entra en sus estrechas mentes la posibilidad de que no seas ni de los suyos ni de nosotros. Y si les llevas la contraria, solo puede deberse a que te han comido el coco los marxistas culturales. Ellos son los únicos que están libres de todo adoctrinamiento y de todo sesgo ideológico. De nuevo, la soberbia. La mentalidad del derechairo, como la del perroflauta, apenas distingue matices. Todo es o blanco o negro, o conmigo o contra mí. Por tanto, si pones en duda algunas de sus muy cuestionables afirmaciones, quiere decir que eres un miembro en secreto del bando contrario. Porque, como digo, para ellos solo puede haber dos. Por ello considero que no merece la pena perder demasiado tiempo con ellos. Pues la verdad es que no se distingue mucho de intentar dialogar con una pared. Y bueno, creo que con esta recomendación les dejo por hoy. No olviden suscribirse y darle a la campanita si les ha gustado esto.